Hoy tenemos en el canal la review en profundidad de los Tronsmart Onyx Apex, un modelo que en general me ha gustado, pero 55 euros. Chicos y chicas, comenzamos. El ajuste puede que muchos de vosotros, al ver que los auriculares tienen un tamaño pequeño, penséis que no os va a ir bien y se os van a caer. En el tamaño en sí del auricular no os tenéis que fijar. Lo más importante para que el ajuste sea bueno en unos auriculares de patilla, como es el caso, es el cabezal, que es lo que va a estar en contacto con todo el orificio de nuestra oreja. Si el cabezal tiene una forma muy redondeada, poco angulada y un tamaño pequeño, sentiremos que el ajuste no es 100% ceñido y ergonómico. Por lo general, los auriculares de patilla van bien en el ajuste y no se suelen caer, pero algunos modelos, dependiendo de la forma del cabezal, como ya os he dicho, se sienten más seguros y ergonómicos que otros. En estos Onyx Apex el tamaño del cabezal es grande, por lo cual agarran bien por todo el orificio de la oreja. También cuenta con una forma ovalada muy angulada, que es genial para que se sientan ergonómicos al tenerlos puestos. Los he utilizado en 4 o 5 ocasiones para salir a correr y no se me han caído en ningún momento, lo típico de recolocármelos, pero nada más. Los auriculares se han mojado bastante entre el sudor a la hora de realizar ejercicio y la prueba que les he realizado para ver si realmente soportan salpicaduras de agua. Esta prueba la han pasado satisfactoriamente, así que tienen mi visto bueno para hacer deporte con ellos. Otro punto positivo es la comodidad. Son unos auriculares que se sienten muy ligeros y no llegan a entrar hasta el fondo del canal auditivo. Esto último sucede principalmente por dos motivos. El primero es porque las almohadillas son más cortas de lo normal. Si las comparamos con la de los QCI T11 se puede apreciar una ligera diferencia. El segundo motivo es porque la zona por donde sale el sonido no es puntiaguda como por ejemplo si lo es en los QCI T11. Este modelo entra muy al fondo del canal auditivo y son más incómodos que los Onyx Apex. Sin embargo, al entrar más al fondo del canal auditivo y tener un óvalo mucho más marcado y grande, el ajuste se siente más ceñido y ergonómico. Por último, algo que podría ser mejorable en este apartado es el tamaño del óvalo por donde sale el sonido. En mi opinión, creo que es un poco grande y puede que lo lleguéis a sentir después de estar un rato largo con ellos puestos. El modo transparencia amplifica de una manera notoria el ruido del exterior. Lo he activado a la hora de salir a correr y los sonidos graves, como por ejemplo el de los coches, motos, etc., se escuchan más de lo normal. En las voces de las personas también se nota la amplificación. Me ha gustado mucho cómo se comportan en este modo. Al pulsar una vez la zona táctil de este modelo, activa la función de subir o bajar el volumen, dependiendo de qué auricular pulsemos. Esto ha hecho que haya tenido algún falso contacto que otro, sobre todo mientras realizaba ejercicio. En alguna ocasión tenía que recolocarme el auricular izquierdo y sin querer pulsaba la zona táctil haciendo que el volumen bajara. Al tener los auriculares un tamaño pequeño, son un poco difíciles de manipular sin tocar dicha zona y más si se va corriendo. Me ha respondido bien la mayoría de veces que la he pulsado para activar una función. Hay que pulsarla con contundencia para que active correctamente la función que queremos. El asistente de voz se activa de una manera peculiar. Hay que pulsar 2 veces y en la segunda pulsación que demos hay que mantenerla un segundo. Una cosa que os dije en el primer análisis es que el micrófono que capta nuestra voz se sitúa en la parte inferior de la patilla y el que reduce y amplifica el ruido en la parte superior, pero esto he descubierto que no es así. El que reduce y amplifica el ruido cuando activamos el modo transparencia o el ANC es el de la parte inferior, y cuando estamos en una llamada con alguien, el que capta nuestra voz también es el inferior. El que está en la parte superior es el que se encarga de reducir el ruido del exterior para que la persona que está al lado de la otra llamada escuche mejor nuestra voz. Esto es lo que se llama cancelación de ruido CVC 8.0. Esta cancelación se activa automáticamente cuando estamos en una llamada y es un proceso totalmente diferente al que conocemos como ANC. Mi voz durante una llamada me ha gustado cómo se escucha, se percibe de una manera más natural que en otros modelos y con una buena amplificación. Si comparamos mi voz en estos Onyx Apex con la de los Soundpeats H1, podréis apreciar que la diferencia es significativa. Os dejo con las pruebas que les he realizado. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Tronsmart Onyx Apex sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para
para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Soundpeak H1 sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Tronsmart Onyx Apex con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Soundpeak H1 con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido. La voz de la otra persona en una llamada la escuchaba con una claridad correcta y a un volumen máximo suficiente para entenderle. De fondo puse la televisión y no me dijo que le molestase, así que la cancelación CVC 8.0 algo creo que hace. Los auriculares me han durado 5 horas y 38 minutos reproduciendo música continuamente al 100% de volumen sin ningún control de ruido activado. Resultado bueno, al 70% o así, sumarle mínimo una hora más. Con el modo ANC activado, la duración baja un poco. He obtenido 4 horas y 29 minutos. Cargando el auricular derecho solamente 10 minutos y sin ningún control de ruido activado, he obtenido 1 hora y 28 minutos. El tiempo que tardan en cargar los auriculares de cero en el estuche ha sido de 54 minutos. Son los auriculares que más rápido se me han cargado. Tienen una capacidad de 35 mAh. Los Soundpeak True Air 2 tienen 30 y tardan 35 minutos más en cargar. Por último, los ciclos de carga que he obtenido con el estuche han sido de 3,6 ciclos. A día de hoy este modelo está alrededor de los 50 euros y por este precio su calidad de sonido me ha dejado un poco decepcionado. Con esto no quiero decir para nada que se escuchen mal, pero he probado auriculares por menos dinero que se escuchan mejor, como por ejemplo los True Engine 3 SE que en mi opinión le dan 3000 vueltas o los Realme Buds Air 2 Neo. Con estos Onyx Apex se puede disfrutar de la música perfectamente, pero he percibido que los instrumentos y las voces tienen un toque un tanto raro, falta como mucha nitidez. También las frecuencias agudas suenan un poco estridentes. Como cosas positivas me quedo con el bajo, que es correcto y disfrutable, apto para música electrónica. Además, el volumen máximo que alcanzan considero que es alto, no he echado en falta más. La sincronización de la música cuando metemos y sacamos un auricular del estuche mientras tenemos el otro puesto es rápida, no vamos a escuchar ningún tipo de pitido en el auricular que tengamos puesto, así que la música no se interrumpirá. En el que metamos y saquemos escucharemos una voz que dice Power On. Si estamos con los dos auriculares escuchando música y apagamos manualmente uno de ellos, se apagarán los dos. Si encendemos manualmente uno, escucharemos Power On seguido de Audio y Connected. Al encender después el otro escucharemos Power On y a los 2 segundos se sincronizará la música sin emitir ningún pitido en el que hemos encendido primero. Como primer punto neutro he puesto la cancelación de ruido activa, que para mí es mejorable. Se nota que reducen el ruido, pero no he percibido una gran diferencia entre tenerlo apagado y activado. La cancelación de ruido pasiva es correcta, sin más. Al tener un cabezal grande, tapa una gran parte del orificio de la oreja y hace que se reduzca un poquito el ruido del exterior, pero como ya os he dicho antes, al no entrar al fondo del canal auditivo no cancelan tanto pasivamente como otros modelos. En Pug Mobile he obtenido una media de la latencia de 346 milisegundos. Para jugar esta latencia es alta, además no contamos con modo gaming, así que no son los más adecuados para este fin. En aplicaciones como YouTube y Twitch la latencia es casi inapreciable. Os dejo con las pruebas que les he realizado. Una cosa que no me ha gustado es la colocación de los auriculares en el estuche, ya que había veces que al colocarlos no encajaban bien. Me parece más práctico colocarlos como los QCI T11, que entran de forma vertical en el estuche. Otro punto negativo es que no tenemos memoria en los controles de ruido. Cuando los encendamos, por defecto, estarán siempre en el modo off. Si os habéis dado cuenta, antes no os he dicho cuánto tarda en cargar el estuche desde cero, y el motivo ha sido porque no he podido comprobarlo. El estuche, cuando llega al 100% de batería, no lo
indica de ninguna forma. Según el fabricante, cuando los 4 pilotos LED están fijos encendidos, el estuche está entre un 76% y un 100%, pero claro, puede estar al 100% como puede estar al 90%. Otros estuches, cuando llegan al 100%, se apagan sus pilotos LED y de esta forma se puede saber con exactitud en qué justo momento llega al 100%. Para que os hagáis una idea de cuánto tarda en cargar el estuche desde cero, cuando los 4 pilotos LED se iluminaron, llevaba 45 minutos cargándose, así que en 1 hora y 10 minutos creo que el estuche estará a 100% cargado. Conclusión final, ¿merece la pena pagar 55 € por estos Onyx Apex? Mi respuesta es no, por lo que ofrecen están en el rango de los 30 a los 40 €, pagando más o menos unos 35, considero que sí es una buena opción de compra. En AliExpress los podéis conseguir a este precio. Hace poco subí al canal de Telegram una oferta por 33, os recomiendo que os unáis para ahorraros un buen dinero. Espero que os haya ayudado con el vídeo. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.